Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Maide León Consultora. Este lanzamiento contará con la primera serie que llamaremos Cómo ser exitoso. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora, su colega que los acompañará durante todo este proceso de emprender. Y si obvio ya tienes tu emprendimiento, de mejorarlo con las herramientas digitales. Lo mejor es que aquí somos una comunidad que compartimos nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, totalmente gratis. Para aquellas personas que vienen atrás teniendo el sueño de crear un negocio en la era digital. Si consideras que esta información te aporta, por favor no dudes en compartirlo y dejarnos un comentario para que mejoremos cada día. ¿Cómo ser exitoso? Este podcast se desarrollará durante 30 episodios en los que conoceremos unos conceptos claves para hacer conciencia de nosotros mismos. Haremos una serie de ejercicios que nos ayudarán a identificar nuestros obstáculos de vida que no nos dejan llegar a nuestra meta. Este podcast está dirigido a todos ustedes, emprendedores y emprendedoras del mundo de cualquier edad que quieran fortalecer primero como prioridad su ser para hacer tangibles sus sueños, para lograrlos, alcanzarlos. Sin embargo, son bienvenidos absolutamente todas las personas que quieran escucharme, todos los que quieran participar. Ojo, aclaro, no soy psicóloga, pero me apasiona tanto este mundo del coaching organizacional que siempre he buscado la manera de crecer, de conocer, de aprender, de desaprender. Y qué mejor que, como siempre, me he desempeñado en empresas y he evidenciado, presenciado y experimentado muchísimas situaciones buenas y malas que me han aportado para hoy venirles a compartirlas humildemente con todos ustedes, para que las conozcan y si pueden las eviten y lleguen mucho más rápido a su meta, que es un emprendimiento optimizado, o un crecimiento personal, porque de nada sirve ser el mejor, el más guau en cualquier negocio, en cualquier empleo, si no somos primeramente buenos seres humanos. ¿Te gustan los negocios multinivel, pero no has dado con tu verdadera oportunidad? Si eres de esas personas que quieres iniciar un negocio que lo ayude a generar un ingreso extra, que en poco tiempo se convierta en tu mayor fuente de ingresos, que solo necesites invertir poco dinero, que apenas esté llegando a Latinoamérica y que seas, ojo, de los primeros en conocer esta oportunidad, escríbeme o llámame ya mismo. Te comparto un negocio multinivel que apenas inicia. Tienes toda Colombia y Suramérica para que puedas alcanzar tus metas con un negocio multinivel. Llámame o escríbeme ya mismo al +57 312 763 7709 +57 312 763 7709. En el episodio de hoy hablaremos de aprender a decir no. No quiero, no puedo, no lo voy a hacer. En muchas ocasiones, no saber decir no se puede convertir en uno de los mayores enemigos de tu productividad personal. Esto es algo que nos ocurre a todos en mayor o menor medida. Anteponer la satisfacción de otras personas a la tuya está muy bien y es incluso admirable, créeme, de verdad, cuando lo haces de manera consciente y voluntaria por las razones adecuadas, porque tú quieres. No está tan bien cuando inconsciente y gradualmente vas dejando de vivir tu vida, ojo, tu vida, para vivir la de los demás. Cuando no eres capaz de decir no lo suficiente, terminas llegando en una situación en la que siempre tienes demasiadas cosas que hacer, pero la mayoría de ellas no tienen un valor real para ti y tu vida. ¿Lo has pensado? En casos extremos,
Esto puede conducir a una sensación de vacío interno, un hueco en el estómago espantoso y un nivel de estrés tan elevado como innecesario. Pero, ¿por qué lo hacemos? Hay muchísimas, diversas razones y aunque algunas pueden parecer razonables y altruistas, suelen ser equivocadas. Tal vez lo hacemos porque queremos ayudar. Confundimos comportamientos supuestamente positivos con otros supuestamente negativos. Parece que negarse a hacer algo es egoísta, mientras que aceptar hacerlo es un acto de amabilidad, generosidad y empatía. Temor a ser rechazados. Sí. ¿A quién no le ha pasado? Queremos caer bien a los demás y buscamos su aprobación. No queremos que nos marginen. Siempre estamos buscando llamar la atención o que nos tengan en cuenta, que nos tengan compasión, que nos recuerden. Respeto a los demás. A veces consideramos que simplemente esa persona no se merece un no por respuesta. ¿No les ha pasado? Le da a uno como pena ajena y uno dice todo sí en vez de decir no. Temor a enfrentamientos. Queremos evitar conflictos innecesarios y mantener un buen ambiente. No queremos que una relación se tambalee como resultado de una respuesta negativa. O somos personas equilibradas, tranquilas, que preferimos comer callados, tragarnos entero esa mala situación por no haber dicho no, porque odiamos profundamente el conflicto. Sentimiento de culpabilidad. A menudo no nos quedamos tranquilos cuando decimos no. Estamos constantemente castigándonos a nosotros mismos por esa decisión, aunque fuera totalmente lógica. Temor a perder oportunidades. Y esto también, ojo, a todas las personas que nos rodean, que porque decimos no, comienzan a decir, pero si tú dices que no se te va a abrir la puerta para esto, para este negocio, para este empleo, para aquello. Ojo, no. Pensamos que si decimos que no ahora, en el futuro no nos ofrecerán otras cosas que sí pueden interesarnos. Por eso muchas veces llegamos a unos empleos horribles o cometemos errores en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios por no pensarlo y si no nos llama la atención y si no nos gusta decir no, temiendo que en el futuro no existan más oportunidades. Lo vemos como una oportunidad exclusiva. Este podcast es patrocinado por Borojo del Pacífico, empresa caleña de suplementos alimenticios 100% naturales. Dile adiós al dolor de cabeza, al cansancio físico y mental, a los kilitos de más, a las bajas defensas, osteoporosis, diabetes, gastritis, envejecimiento prematuro y enfermedades que no nos dejan vivir. Visita ya mismo nuestro Instagram y Facebook Borojo del Pacífico o escríbenos o llámanos al número +57 310 377 0789 310 377 0789. Envíos nacionales exclusivos a toda Colombia. Pide hoy mismo, ¿qué esperas? Asesoría para encontrar el producto natural que se adecue a tu necesidad. Pues bien, no se trata de decir a todo que no, pero no deberías hacer aquello que no te aporta nada. Esto te hace daño. Literalmente, ¿cómo puedes tratar con estas situaciones? Esa es la pregunta que te estarás haciendo en este momento. Piensa en estas cosas cuando alguien te pida algo. Debes tener bien claros tus compromisos, conocerte a ti mismo o misma y actuar con integridad. Antepon tus prioridades, proyectos e intereses personales. Si lo que te proponen no tiene nada que ver con ello, simplemente, ojo, recházalo. Valora tu tiempo. Decir que no a algo que te permita decir que sí a otras cosas que de verdad te interesan. Si demuestras a los demás que valoras tu trabajo, tu tiempo y tus prioridades, al contrario de lo que piensas, te respetarán por ello.
Si aceptas todo lo que te piden, no eres tú mismo, no evolucionas como persona, no mejoras. Si después de una negativa tu relación con una persona se deteriora, no era una relación sincera, sino, ojo, interesada. No dejes que te chantajeen. Además, piensa que alguien que te aprecie nunca te pedirá, realmente créeme, nunca te pedirá hacer algo que te perjudique. Obviamente puedes ser generoso o generosa, pero evita los abusos. Si lo que te piden es abusivo, trata de negociar unas condiciones equilibradas para aceptar o rechazarlo. Si no lo tienes claro, retrasa la decisión y dile que lo tienes que pensar. Entonces busca argumentos sólidos para poder aceptar la petición. Si no los encuentras, recházalo. Cuando digas no, hazlo de forma educada pero firme. Demuestra que respeta sus sentimientos y opiniones, obviamente, estableciendo los límites desde el principio y expresando lo que no te gusta. Te ganará su respeto. No inventes excusas, sino la situación se repetirá constantemente. Ni siquiera tienes por qué dar explicaciones. Tú eres el dueño de tu tiempo, tú eres el dueño de tu vida. Tú decides sí o no dar explicaciones. Antes de aceptar algo, piensa en sus implicaciones. ¿Cuánto tiempo necesitarás? ¿Cómo afectará tu vida profesional, personal o familiar? ¿Qué coste, qué costo, qué valor, qué dinero acarreará? ¿Qué otros proyectos vas a tener que sacrificar por hacer el de otros? Resumiendo, aprende a ser asertivo, a valorar tu vida y busca siempre relaciones con buenos fundamentos. Créeme, aprender a decir no es un gran valor a favor que puedes hacerte a ti mismo. Reducirás tu sobrecarga de trabajo y tu nivel de estrés y dispondrás del tiempo para hacer lo que realmente te importa. Y la mejor forma de aprender a decir no es practicando, así que ánimo, no te cortes. Compártenos tu experiencia diciendo no. ¿Y qué fresquito o qué ganancia obtuviste cuando lo hiciste? Quiero saberlo. En este segundo episodio tocamos el tema de decir no, así que para hacer conciencia de ello, por favor participa de la siguiente dinámica. En la descripción te voy a dejar un formulario en el que me puedes dejar tu correo, contacto, WhatsApp para enviarte el segundo ejercicio de estos 30 que haremos durante este mes para que identifiques tus emociones, para que dejes de sentirte mal y por ende puedas alcanzar tu sueño, tu meta, tu logro. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en tu